Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en el tiempo que viene analizar con el entrevistado del día uno de los temas que paradójicamente más ha sido acallado en los últimos tiempos en la República Argentina. Una situación que tiene múltiples aristas para analizar, algunas de las cuales abordaremos en la entrevista de hoy, pero se trata del escandaloso episodio relacionado con lo ocurrido en Lago Escondido, que no sabemos bien en profundidad qué fue lo que sucedió, pero a medida que se tira de la cuerda se descubre que hay una trama en la que de manera connivente jueces, por un lado, jueces federales, la mayoría de ellos de Comodoro Pi, a cargo de determinaciones trascendentes que marcan la vida de los argentinos, funcionarios públicos, funcionarios que están relacionados con el PRO en la ciudad de Buenos Aires, pero además operadores mediáticos del grupo más importante comunicacional que tiene la República Argentina, ex espías, todos juntos en un viaje hacia un lugar de la Argentina que es motivo de polémica, de disputas jurídicas, que nos pone a todos nosotros frente a la revelación que existe, lo sospechábamos, pero ahora está determinado por viajes, nombres en planes de vuelo, fotografías, audios, chat de intercambio, acciones por fuera de la ley para tratar de ocultar el episodio y sobre todo, algo que llama muchísimo la atención, la máquina de ocultamiento que ha habido de este escandaloso episodio, que decíamos tiene múltiples abordajes, lecturas. Vamos a convocar a un especialista en derecho penal, el doctor Francisco Oneto, quien ha planteado públicamente una postura respecto de esta situación y nos gustaría intercambiar pareceres con el letrado. Un gusto, Francisco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Jeremías, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, el placer es que nos aporte su mirada respecto de esta situación. Primero me gustaría no una valoración estrictamente jurídica, sino una opinión como abogado respecto de lo que implica este hecho que ha quedado desnudado, doctor. ¿Qué mirada tiene sobre el particular o qué gravedad institucional usted le asigna? Bueno, si el hecho hubiese ocurrido de la forma que está descrito y efectivamente esa reunión hubiese existido y durante el transcurso de la reunión se hubiesen tratado temas que los jueces tenían para resolver, es gravísimo, fundamentalmente porque todo ciudadano tiene derecho a que sus causas sean resueltas por jueces imparciales e independientes. Independientes quiere decir también independientes no solo de otros poderes del Estado, del legislativo o del ejecutivo, sino también independientes de factores de poder y de presiones externas a su función, con lo cual se estaría de alguna manera resintiendo esa independencia judicial y el hecho, por supuesto, de haber existido sería gravísimo. ¿Usted tiene duda de que existió con todo el material probatorio que hemos visto públicamente? Mira, yo como abogado, siempre antes de sacar conclusiones, cuando tengo así que opinar acerca de algún tema, siempre me gusta ver el panorama completo. Fundamentalmente, y siempre estoy a favor cuando hay una duda, a favor de la inocencia, porque, a ver, no solamente los problemas de índole político, jurídico, se pueden resolver por el derecho penal. Digamos, yo de lo que tengo dudas es de que haya existido los requisitos necesarios para que se dé un delito penal. Después que ahí hay una relación impropia susceptible de ser canalizada a través de una vía administrativa y de recibir una reprimenda o una sanción administrativa, de eso casi que no me caben dudas. Ahora, lo que sí habría que ver, porque el derecho penal, recordemos que es muy estricto a la hora de evaluar las conductas que merecen sanción, justamente porque las sanciones son muy graves y normalmente se vinculan con la pérdida de la libertad. Entonces, dentro del ámbito penal habría que encorsetar un poquito más. Dentro del ámbito administrativo, yo creo que estamos en condiciones de pedir explicaciones. Por ejemplo, un juez programando adulterar facturas
para justificar la excusa del origen de un viaje. ¿Eso no es un delito penal? Si el hecho hubiese sido de esa manera, y habría que ver también, digamos, si el juez lo hace como imprudente y no como con la intención, alguna intención de evasión o lo que fuera. Digo, habría que analizar bien la figura. Lo que pasa es que acá, Jeremías, si vos me permitís, se ha generado un problema un poquito escandaloso. ¿Por qué? Porque la forma en la que se descubre que eso habría ocurrido es a través de la comisión de otro delito, que es a través del hackeo de un teléfono. Entonces ahí es cuando nos preguntamos, bueno, ¿esa investigación se puede iniciar? Los jueces que vayan a juzgar a estos jueces, ¿pueden prevalerse de un delito cometido por alguien para sancionar un delito cometido por otros? Entonces, la situación, digamos, cuando la política se empieza a interrelacionar con la justicia, empiezan a ocurrir circunstancias que nada queda claro, está todo embarrado, y pasa esto, que normalmente todo queda en la nada porque no se logra clarificar el meollo de la controversia. Yo coincido con usted respecto de esta cuestión, que hay que tener mucho cuidado respecto de utilizar recursos no legales, sobre todo cuando son herramientas que implementa el Estado, porque si no nos deja casi al borde del sistema democrático, si esto ocurriese. Pero aquí hay dos cuestiones, y en esto usted sabrá mensurarlas porque es un hábil defensor en cuestiones penales, que una es la forma y otra es el fondo. Estamos hablando de un fondo muy grave, de un problema gravísimo que se da en un contexto, porque no es un hecho aislado ocasional. Venimos de una sucesión de sospechas. Cuando uno ve que los jueces que participaron de esta escandalosa reunión en Lago Escondido, todos han fallado en favor del grupo que da la bienvenida en causas muy sensibles, bueno, empieza a preguntarse respecto de estas cuestiones, si no se están recibiendo dádivas al respecto. En eso igual hay que cuidar las formas, por más que el fondo sea tan gravoso. Bien, Jeremías, a mí siempre me gusta hablar con vos porque tenés un tratamiento objetivo y profesionalizado del tema y que en lugar de sacar conclusiones informás. Y es muy interesante tu pregunta porque vos muy bien diferenciás entre la forma y el fondo. Y yo agregaría una circunstancia más para poder observar y analizar, que es la finalidad. Entonces, tenemos el fondo. Si lo que dicen que ocurrió de ese modo, es escandaloso, sin duda. Eso está fuera de discusión. Tenemos la forma, que nos dice cómo llegamos a advertir esto. Y a través de la comisión de otro delito. Y tenemos la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del Poder Judicial? Proteger los derechos de los individuos, de los ciudadanos, y evitar la comisión de delitos. Entonces, pareciera que si el Poder Judicial, al menos en el ámbito penal, respalda una investigación iniciada irregularmente, es como que está dando un mensaje a la posteridad que es, bueno, no importa cómo se inicien las investigaciones, si se inician con otro delito, y bueno, mala suerte, no podemos tapar todos los agujeros. Entonces, la discusión yo creo que estaría centrada en la finalidad. De todas maneras, repito algo muy importante. Yo creo que como está planteada la cuestión, ya es motivo suficiente para empezar a discutir el tema en el Consejo de la Magistratura y ver qué sanciones de índole administrativa le pueden caber a estos magistrados y si pueden seguir ejerciendo su rol como magistrados. Eso es lo que está fuera de discusión, porque después, aunque no haya investigación penal y eventualmente por la propia finalidad del sistema penal, que es evitar la comisión de delitos en lugar de convalidarla, no puede haber una sanción penal, puede haber sanciones administrativas que de igual modo garantizarían y protegerían la institucionalidad del país, es decir, un poder judicial independiente de factores externos a su escalafón jerárquico. Ya voy al punto neurálgico que usted plantea como reproche, que me interesa desarrollarlo, que está ligado con esta cuestión de no se puede, para tratar de visibilizar un delito, cometer otro. Pero le quiero preguntar si, tratándose de actores que son determinantes en el Poder Judicial, como son los propios jueces, si los jueces que cometieron un delito, porque ya lo han dicho,
apelan a decir, bueno, pero no me pueden descubrir cometiendo un delito. Ahí no hay una tautología, porque no se trata de un ciudadano de a pie el que cometió el delito, es un juez que sabe que tiene que cumplir una ley y está cometiendo un delito, y que después reprocha porque lo descubren cometiendo un delito. Es un juego complejo de palabras, pero no todos somos iguales a la hora de las formas, que es lo que usted reprocha. Me parece que el rigor con que un juez tiene que respetar la ley no es el mismo que se le puede imponer a un ciudadano de a pie, porque se trata del que imparte justicia. Sí, bueno, la postura que vos das, de algún modo la da el presidente Irving de la Corte de Estados Unidos, la da el juez Jackson, cuando él dice, a ver, independientemente de que la investigación se haya iniciado por la comisión de un delito, eso no quita que lo que se está investigando deba ser castigado. Castiguemos también el que cometió el otro delito. Pero, digamos, el problema que tiene eso es que, a ver, hay que pensar el derecho en este sentido y la decisión como una decisión para la posteridad. Es que eso siente un precedente y envía un mensaje que de algún modo muestra una cierta indulgencia hacia los justicieros, hacia los que cometen un delito para revelar otro. Por eso te digo, me interesa mucho, con esto no quiero decir que esté bien la conducta, lo que vos bien decís es correcto, son jueces, entonces vos de alguna forma preguntás, ¿le cabe a ellos el respeto de las formas? Sí, porque son garantías del ciudadano. Y lo que podría ocurrir es que mañana eso sea utilizado, por ejemplo, en tu contra o en la mía. Por ejemplo, hay un caso muy famoso, que es el caso Montenegro, de la Corte Suprema, es famosísimo este caso, donde a una persona se le extrajo una declaración bajo tormentos, una confesión que era real. Ahora, ¿qué dice la Corte? Mira, yo no puedo convalidar esto, porque mañana van a aplicarle tormentos a otro. Entonces yo tengo que desalentar esto. Pero yo soy muy enfático, porque es muy importante esto, en señalar que esto no quiere decir que esa conducta reprochada no pueda ser sancionada en un ámbito que para estos jueces tal vez sea más grave que el ámbito penal, que es el ámbito administrativo. Porque habría que ver bien con precisión la pena que tiene el delito que les imputan, pero yo creo que el mínimo está por debajo de 3. Cuando el mínimo de la pena está por debajo de 3, normalmente hay salidas alternativas al proceso penal, lo cual, dicho en castellano, quiere decir que no vas preso, que podés tener una condena en suspenso o alguna cuestión del estilo. Ahora, en el ámbito administrativo, esta gente podría perder su cargo y podría ser inhabilitado para volver a ejercerlo. Con lo cual es muy importante declamar y de alguna manera enviar el mensaje de que no solo en el ámbito penal deberían responder. Doctor, usted cita en un material que subió a sus propias redes sociales algunos fundamentos que están dados en las garantías constitucionales que protegen a estos jueces. Respecto de las razones que motivaron el Estado público que tomó esta situación, ¿está probado que hay un rol del Estado? Porque también se habla de que todo esto salió a la luz por una interna entre servicios, una interna entre sectores políticos. ¿Se puede ya decir que es el Estado el que hizo público esto en cualquiera de sus estamentos? No, claramente el Estado no fue. De hecho, la controversia más interesante en términos jurídicos que se da acá es saber, está completamente zanjado jurisprudencialmente que el Estado no puede cometer delitos para descubrir otros delitos. Eso está completamente zanjado. La controversia, la vuelta de tuerca, si se quiere, lo interesante de este caso, es que el Estado no cometió ningún ilícito acá. Ahora, se estaría aprovechando o de alguna manera usufructuando el ilícito penal cometido por un sujeto privado. Entonces ahí es. Esa prueba también se puede excluir. Ahí se pone más áspera la cosa y el Superior Tribunal Español, en un precedente muy conocido, que es el precedente Falciani, lo que dijo, hay que ver caso a caso. Dijo, no siempre el tercero, no siempre el sujeto privado
es indemne ante la violación consciente y deliberada de un derecho del otro. Hay que ver caso a caso. Porque como dato de color te digo, si bien el Tribunal Superior Español dijo que la regla de exclusión se puede aplicar sobre el material obtenido de forma ilícita, el material probatorio obtenido de forma ilícita por sujetos privados, en el caso Falciani dijo, en este caso yo no lo voy a aplicar. A mí me interesó mucho su planteo porque tomó un riesgo, doctor, porque todos los caminos conducen a que políticamente no es correcto hacer un reproche a la manera en que se está acusando a los jueces de esta situación. Cuando uno lo plantea políticamente, se refiere en términos partidarios, ¿no? Porque es evidente, sale a la luz, cualquiera que tiene dos dedos de frente sabe lo que está hablando. Pero usted dijo, bueno, eso es lo político, otra cosa es lo jurídico. Lo jurídico hay que defenderlo en todas las circunstancias. Y a mí me parece que ahí hay una pulseada muy interesante. Me sigue quedando muy instalada la duda respecto de, bueno, son jueces federales, saben lo que... Algunos de ellos instruyen, son profesores de Derecho, ¿no? ¿Qué enseñan? Es el famoso, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Sí, a ver, bueno, lo que vos planteás es un tema muy interesante, es una cuestión muy interesante. Y de hecho, el material que vos viste es casi que es producto de mi deformación profesional, ¿no? Porque como vos sabrás, yo ejerzo el rol de defensor en la amplia mayoría de los casos, y uno siempre casi por deformación, como vos estás buscando la información en cada, por ahí, aspecto de tu vida privada, porque es deformación profesional, bueno, yo por ahí digo, bueno, pero esto cierra, no cierra, pero sí, es una cuestión claramente controvertida, ¿eh? O sea, claramente quiero que quede claro, vos estás en lo cierto cuando decís que el hecho, el fondo de la cuestión es escandaloso. O sea, eso es algo que es incontrovertible. Incontrovertible. ¿Tiene efectos retroactivos el episodio? Se lo pregunto en estos términos. Por supuesto que va a tener efectos de aquí en adelante. Estos jueces seguramente en instancias en donde alguna de las partes esté involucrada y terceros se vean perjudicados, recusarán. Y sí. Pero sí. ¿Se pueden revisar fallos anteriores? Mira, revisar así como revisar sentencias firmes, no. Porque el único recurso que tiene un condenado por sentencia firme es el recurso de revisión, que es cuando nuevos hechos contradicen los hechos que quedaron fijados en la sentencia firme. Entonces, lo que sí podría dar lugar a recusaciones en procesos actuales, por lo que se llama certero temor de parcialidad. Porque si mira, yo tengo miedo que este hombre sea parcial. Y podría dar lugar a algún aventurado planteo de nulidad sobre una sentencia firme, ¿no? O sea, un planteo sui generis que no está nominado en el código, pero decir, a ver, ¿es compatible con el sentido directriz del proceso, que es la realización del ideal de justicia, que yo haya sido juzgado por un juez que ahora me entero que está recibiendo dádivas de una persona que estaba interesada en mi condena? Entonces, eso podría dar lugar a alguna serie de planteos que ahí los defensores tendrán que ejercitar la creatividad, como siempre. Conociéndolo como defiende usted, doctor, iría hasta el fondo, iría hasta el final. Sí, por supuesto. Ahora, aquí hay una cuestión que está ligada más allá de lo escrito en los libros o lo establecido en leader case, en casos testigos o en sentencias testigos que en su momento se emitieron. Aquí está en juego también la credibilidad del Poder Judicial, en la que usted es un actor participante, que supongo debe querer alimentar que el descrédito no aumente. Y esto no es que le da una mancha más al tigre, hunde en una ciénaga muy profunda si esta situación termina confirmándose. ¿Le preocupa? Sí, el estado del Poder Judicial a nivel nacional, y cuando digo nacional me refiero incluso a las provincias, me preocupa. Nosotros en el estudio tenemos la suerte de litigar en muchas provincias, y en la capital federal, por supuesto, y en la ciudad de Buenos Aires, y eso es muy enriquecedor para el ejercicio profesional porque uno ve la realidad en diferentes lugares del país, pero hay un factor común que es la falta de independencia del Poder Judicial. Es decir, uno ve que
ese símbolo de la justicia, que es la estatua de la mujer con los ojos vendados, pareciera que tuviera levantada la venda y ve. Y no todos los casos falla igual. Hay como intereses políticos, intereses ideológicos detrás de las resoluciones muchas veces, que no se guía solamente por el peso del platillo de la balanza. Y esto sin duda lo que en realidad nos muestra es la imagen de lo que nos cristaliza la imagen de lo que sospechábamos, que es la venda levantada en la justicia, en el ojo de la estatua. Pero bueno, lamentablemente esto no debería pasar, pero es la realidad con la que se enfrenta día a día el ciudadano que es sometido a esa justicia. No el abogado es un trabajador más, que la sufrirá más, la sufrirá menos, pero el que pone el cuerpo y el que recibe las sanciones injustas a veces, o el que recibe las absoluciones injustas a veces, es el ciudadano. Entonces, eso es lo preocupante. Doctor, usted ha tenido que litigar en algunos de los juzgados de los magistrados involucrados, y si esta situación de la que tomamos conocimiento, no masivamente, si hubiera estado involucrado otro sector político, seguramente el escándalo hubiera sido mucho mayor, ha sido acallado sistemáticamente por varios medios. Pero digo, en esos juzgados, si es que litigó, ¿había jueces honorables o ya se sospechaba de sus conductas? Lo que pasa que, a ver, yo sin referirme a nadie en particular y a todos en general, muchas veces para llegar a esos cargos tan altos es tanta el manoseo que hay de los puestos, que cuando se llega hay que responder ante determinados actores. Entonces, a jueces honorables como sujetos, yo creo que son todos. El problema es que muchas veces el rol que cumplen los coloca en circunstancias en las cuales tienen que cinturear demasiado para no perder esa honorabilidad. Y le dicen a uno, a ver, un recurso muy utilizado por los jueces de todo el país, es que cuando uno pone un argumento que no pueden contestar, lo ignoran. Lo ignoran. Por eso lo que vos vas a ver, Jeremías, es que muchas veces los recursos de los defensores se basan en una causal que se llama omisión de tratar cuestiones esenciales. Y el juez lo ignora porque si me meto acá pierdo. Y afecto los intereses que me trajeron hasta acá. Entonces eso ocurre mucho. Qué linda forma, ¿no?, de hacer sentir al ciudadano de a pie impotente, porque lo que usted está describiendo casi que lo siente la mayoría de los argentinos que no tienen posibilidad de acceso a el ejercicio de la influencia del poder. Sí. Sienten, yo personalmente se lo digo, la frustración de que es muy posible que con esta situación no pase nada. Y eso es gravísimo. Sí, con toda situación, mi experiencia, tanto profesional como de vida, es que en las causas de relevancia política, los que reciben una sanción penal son los perejiles, que por ahí tuvieron algo que ver en algún entramado, pero generalmente son el eslabón más débil de la cadena, y que los actores más importantes del poder nunca reciben una sanción. Siempre hay un vericueto para salir, pero porque esto es una lectura política que hago, porque en realidad todo partido político necesita su adversario. ¿Para qué? Para asustar al electorado con que si no gana él, gana el otro y van a estar peor. Es insólito que en un país la propuesta de la gran mayoría de los partidos políticos sea: mirá que si no gano yo, va a estar peor, ¿eh? No es si gano yo, vamos a estar bárbaros. Es si yo no gano, va a estar peor. ¿Cómo viste cuando los chicos que no duermen, que le decís bien el cuco? Pareciera que... Entonces, por eso, que pareciera que se asusta al electorado con el cuco. Entonces, por eso es que las grandes cabezas del poder siempre le pasan cerca los disparos, pero ningún disparo impacta. Bueno, disparo jurídico me refiero, ¿no? Por supuesto. Pero hay un sector del Poder Judicial que es muy funcional a esa lógica que usted plantea. Es que el sector judicial, el poder, hay ciertos cargos del Poder Judicial
que más allá de que más allá de que no se acceda a ellos por la elección popular, en definitiva terminan siendo cargos políticos. Entonces, para mantenerse ahí, yo no quiero hablar de nadie en particular, pero uno puede advertir que hay ciertos jueces federales que han pasado por muchos gobiernos. Y uno también puede advertir, sin ser muy iluminado, que es muy raro que se investigue un gobierno en ejercicio. Entonces, a partir de ahí uno puede concluir que la justicia federal, sobre todo la nacional, es oficialista. No es ni peronista, ni radical, ni macrista, es oficialista. Es oficialista, está con el que está con el poder de turno, y mientras hay otro en el turno trata de hacer que hace. Para finalizar, doctor, ¿cuál es el mundo ideal? ¿Qué debiera pasar con esta causa? Periodísticamente anhelo que se conozca un poco más, ¿no? Que se difunda un poco más, porque a mí me parece que institucionalmente de una gravedad que justificaría intervenciones administrativas, como usted lo advirtió. Pero jurídicamente, ¿cuál sería el mundo ideal? ¿Que el Consejo de la Magistratura suspendiera a estos jueces hasta que se esclarezca la situación? ¿Qué debiera pasar? Es una pregunta muy difícil de contestar, pero voy a intentar hacerlo con las limitaciones propias de quien hace una expresión de deseo. Debiera pasar que, de alguna forma, se pudiera convalidar el inicio penalmente, primero, en el ámbito penal, se pudiera convalidar el inicio de la investigación de esta manera, sin que esto afecte garantías, que lo veo difícil. Y luego darle a los acusados el justo derecho a defenderse, y si no pueden explicar lo que ocurrió, aplicarles una sanción penal, por supuesto. En el ámbito del derecho administrativo, en el ámbito del Consejo de la Magistratura y demás, yo creo que ya estamos en condiciones de que se los convoque a dar explicaciones. Que tengan la oportunidad de defenderse como la merece cualquier ciudadano. Y que si las explicaciones que dan no son convincentes, bueno, que se activen los mecanismos de remoción que el Consejo de la Magistratura tiene para después tomar las decisiones y las sanciones que haya que tomar con los magistrados. Doctor Neto, como siempre, un placer aprender de derecho con usted, muy amable. Igualmente, Jeremías, a tu disposición para lo que necesites. Y que tenga feliz fiesta por si no volvemos a hablar. Gracias, igualmente para vos. Bueno, la situación devenida del escandaloso episodio que, como le decíamos, tiene múltiples aristas para abordarlo, pero jueces, funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Seguridad, el fiscal de la ciudad de Buenos Aires, de la justicia porteña, jueces federales, exespías, integrantes de la mayor corporación mediática de la República Argentina, todos juntos en un viaje en donde las actitudes posteriores, los silencios atronadores de un sector de los medios de comunicación, del periodismo, da cuenta de que cuando no hablan de algo es porque es grave. Y eso es lo que está sucediendo hoy. No se habla mucho de esta situación, que tiene, como lo decía el doctor Neto, aspectos que están ligados con el respeto de las garantías constitucionales, que también las merecen los propios jueces involucrados en hechos delictivos. Esas garantías constitucionales que a otros ciudadanos de a pie muchas veces no se le otorgan. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Así son las cosas.